estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Nau Bernués, que es fundador de Quaestus Advisory. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El mercado quiere ver señales de que el gobierno tiene dominio sobre las principales métricas de la economía, hoy por hoy con foco en el tipo de cambio y la banda superior de intervención, pero también busca dormir tranquilo en materia de gobernabilidad y de la capacidad de la administración libertaria de sostener el equilibrio fiscal. En ese sentido, Milei enfrenta hoy otra sesión clave en el Congreso. Desde las 13 horas, la oposición dura intentará revertir los vetos a las leyes de mayor financiamiento para el Garrahan y para las universidades. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estamos hablando de derogaciones adicionales por 0,16% del PBI. Esas votaciones darán un indicio de cómo vienen progresando las negociaciones del gobierno con las provincias de cara a las elecciones legislativas de octubre. Pero además, respecto de las perspectivas de aprobación para el presupuesto 2026, donde Milei ya mandó señales a la oposición con aumentos en términos reales durante el año que viene para áreas clave como salud, educación y jubilaciones. Repasando los vetos que la Cámara Baja tratará hoy, la emergencia pediátrica con foco en el Garrahan se había aprobado con los 2/3 necesarios de los diputados presentes, mientras que el proyecto universitario quedó apenas a un voto de ese porcentaje que se requiere para anular un veto. Recordemos que en agosto se sostuvo la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por Milei con 172 votos a favor en diputados. Hasta ahora es el único veto de Milei que ha sido anulado, pero desde entonces transcurrieron las elecciones bonaerenses. Y claramente el kirchnerismo quiere aprovechar ese envión en el ámbito legislativo, pero veremos si empieza a surtir efectos la estrategia más conciliadora de Milei con algunos gobernadores. Sin embargo, los vetos no serán el único dolor de cabeza para el gobierno hoy en el Congreso, con el temario incluyendo mociones para citar a Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos por el escándalo del Andís y el caso del fentanilo contaminado. Además, dependiendo del quórum, se buscaría avanzar con la reforma de la ley de DNUs para limitar los decretos de Milei y tratar proyectos ya dictaminados como la emergencia en ciencia, un programa nacional contra el Alzheimer y otro de prevención del embarazo no intencional en niñas y adolescentes. Afuera del Congreso se espera una movilización de jubilados, docentes universitarios, trabajadores de salud y organizaciones sociales. Volviendo al presupuesto 2026, recordemos que el gobierno apuntaría a tratarlo a fin de año después de las elecciones de octubre, que espera mejor en su representación parlamentaria, mientras que sectores duros de la oposición querrían tratarlo antes de las elecciones de medio término. 2. Te mencionaba la presión política que enfrenta el gobierno rumbo a las elecciones, así que repasemos cómo vienen sus conversaciones con los gobernadores. Lo cierto es que después de la derrota bonaerense, Milei ha intensificado sus esfuerzos de acercamiento, aunque solo ha ido a buscar hasta ahora a mandatarios relativamente afines en lo que va de su gestión. Rogelio Frigerio de Entre Ríos, por lo pronto, salió a expresar su apoyo al gobierno tras el discurso de Milei el lunes, destacando el compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y valorando los aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. Un pequeño paréntesis acá, y es que aunque la partida para discapacidad aumentaría por debajo de la inflación según el presupuesto 2026, el gobierno apuntaría a terminar de depurar el listado de personas que realmente necesitan ese subsidio, por lo que ahí es donde mejoraría el ingreso de cada pensionado por discapacidad. También se sumaron Alfredo Cornejo de Mendoza, que celebró el proyecto por priorizar el desarrollo humano, y Leandro Esdero de Chaco, que apoyó el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal. Del otro lado, Axel Kicillof calificó el discurso como un disco rayado y acusó a Milei de mentir con el superávit al no estar girando plata a las provincias, evitando el gasto en obras y ajustando a los jubilados. Hablando de Kicillof, ayer su gobierno anunció que resolvió todos los juicios vigentes por deudas no ingresadas al canje de bonos provinciales del 2021, alcanzando acuerdos con bonistas que tenían fallos a favor en Nueva York y juicios iniciados en Alemania. El ministro de Economía de Kicillof, Pablo López, destacó que en el 2021 se había reestructurado con el 97,66% de los acreedores en moneda extranjera de la provincia
provincia y que los vencimientos actuales son sostenibles. Cierro recapitulando que desde el 7 de septiembre el gobierno recibió en Casa Rosada a Frigerio Cornejo y Esdero, mientras que Milei luego se reunió en Olivos con el gobernador de Chaco. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, por su parte, fue este fin de semana a reunirse con Gustavo Sáenz en Salta y Osvaldo Jaldo en Tucumán. Como decíamos recién, la sesión en el Congreso será un indicio clave del resultado de estas conversaciones hasta ahora. Por lo pronto, resaltarles que sectores de la oposición ya se han quejado de que el presupuesto 2026 contempla aumentos para el financiamiento universitario y para los fondos de la Agencia de Discapacidad que serían inferiores a la inflación 2025. El presupuesto 2026 entonces también juega su rol en el devenir de los vetos de Milei y por ende su gobernabilidad. 3. Dicho todo esto, ¿qué es lo que vienen pidiendo los gobernadores a Milei? Sobre todo teniendo en cuenta que en su conjunto vienen reportando un superávit fiscal provincial hace 8 años consecutivos, según el informe periódico que lleva el broker Facimex Valores. Además, tienen el stock de deuda más bajo como porcentaje del PBI de las últimas 2 décadas y en el primer semestre de 2025 las transferencias automáticas del gobierno nacional crecieron 3,5% real y las no automáticas 13% real. Veamos, los reclamos más pesados vienen por el lado de los fondos del ANSES para cajas previsionales provinciales, donde Kicillof ya llevó a la justicia su reclamo por 1,6 billones de pesos y Puyaro reclama 2 billones de pesos. Solamente la provincia de Córdoba logró cerrar un acuerdo en este tema hasta ahora. Lo cierto es que el gobierno de Milei ha pisado esta caja durante el 24 y 25 y está exigiendo a las provincias hacer una auditoría antes de saldar esas deudas cuyo monto total se desconoce. Además, aunque en el primer semestre de 2025 las transferencias totales a las provincias repuntaron por todo tipo de motivos, se mantienen por debajo de los niveles del 2023. También hay reclamos de los gobernadores por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado en 1998 por Carlos Menem y actualmente congelado, además de por recursos del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior que se dejaron de girar y finalmente por la obra pública. Sobre este último punto y de acuerdo a un relevamiento realizado por Chequeado, las obras inconclusas heredadas de Alberto Fernández suman unos 2.700 proyectos. Buenos Aires lidera los reclamos con 841 obras sin terminar, seguida por Córdoba con 203, Santa Fe con 153 y Entre Ríos con 150. Todo esto se interpone a la contundente señal de gobernabilidad que pretende el mercado del gobierno nacional en su relación con las provincias. Hasta ahora, Milei ha insistido en que los distritos bajen su nivel de gasto, pero la mayoría ha hecho lo contrario, subiendo sus impuestos locales. ¿Cambiará algo en esta dinámica de negociación? Por lo pronto, en el presupuesto 2026 tuvimos un guiño bastante claro. Es que el presupuesto destinado a los famosos ATN o aportes del Tesoro Nacional se duplicará en el 2026. ¿Seducirá a los gobernadores esa caja? ¿Será suficiente para que no quieran anular el veto de Milei para coparticipar justamente a los ATN? Seguimos transitando la Argentina de la incertidumbre. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. Ayer martes, el día anterior a lo que se espera que sea hoy, el primer recorte de la Fed, el S&P Merval subió 0,9%. Fue también una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con solo 3 caídas de hasta 2,3% para Bioceres y subas de hasta 4,9% para TGS. Los bonos ley Nueva York cerraron con rebotes de hasta 3,7% en la parte más larga de la curva. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.455 pesos, el MEP en 1.473 y el contado con liqui en 1.474. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.480 y el mayorista en 1.469. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con el asesor financiero Nau Bernués. Nau, mi primera pregunta es por la dinámica cambiaria hasta las elecciones. ¿Cuál es tu lectura de la capacidad de fuego para intervenir de acá hasta el 26 de octubre? Creo que a este nivel de dólar la dinámica cambiaria ya pasó lo peor. Me da la sensación que si bien hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre con respecto al poder de fuego del gobierno en el techo de la banda, la realidad es que si estamos mirando a las elecciones como un punto de inflexión, el gobierno tiene 22.000 millones de dólares, según lo que comentó Federico Furias el otro día por redes sociales, para intervenir. Es un montón de dinero, teniendo en cuenta el mercado tan chico que sigue siendo la Argentina y que esperamos que sea una cuestión de dolarización de portafolios y cobertura de cara a las elecciones, más que algo que se mantenga en el tiempo. Si esa dinámica se mantiene en el tiempo, bueno, ahí sí será cuestión de analizar cómo sigue esto de cara hacia adelante.
Y más allá del resultado de las elecciones, el consenso parece ser que la única forma de bajar el riesgo país es acumulando reservas. ¿Qué implica eso para el tipo de cambio en 2026? Claramente al mercado no le gustó que este año el gobierno no acumulara reservas de la misma forma que lo hizo el año pasado. El riesgo país, puntualmente este último mes y medio, se vio muy afectado no solo por la incertidumbre con respecto a la capacidad de pago que quizás puede llegar a tener el gobierno, sino frente a las elecciones, ¿no? Y más allá del resultado de las elecciones, creo que hay una dinámica que se necesita cambiar para que el riesgo país sea otro, y es que ya sea el Tesoro o el Banco Central o de alguna forma la acumulación de reservas esté, y que el país tenga otro colchón de dólares en el Banco Central. Cuando medimos lo que son las reservas del país con respecto al PBI y a comparables, vemos que estamos bastante abajo. Entonces, creo que ahí hay mucho todavía por recomponer de reservas para que el cimbronazo que puede dar el dólar sea menor, o la volatilidad asociada también sea menor, o que no se dude constantemente sobre si el tipo de cambio es sostenible o no. Y te hago la última, Nau. ¿Qué señales políticas le falta dar al gobierno rumbo a las elecciones? ¿Qué crees que quiere ver el mercado? Creo que en cuanto a la política, el gobierno viene dando bastantes pasos en falso. Ni hablar de la elección de la provincia de Buenos Aires, que creo que fue un llamado de alerta muy, muy relevante, que quizás lo ayuda a posicionarse mejor de cara a octubre, corrigiendo errores. Más allá de lo que fue la provincia de Buenos Aires, creo que el diálogo con los gobernadores es necesario que sea a otro nivel y con mucho más acuerdo y consenso, para también poder crecer de forma integral, ¿no? O sea, la Argentina no es solo la ciudad de Buenos Aires, el campo y Vaca Muerta, sino que hay muchas economías regionales que tienen muchísimo para aportar, y creo que es ahí donde el gobierno, si bien le ha sacado un montón de retenciones y aranceles a las economías regionales, después se pone medio a luchar con los gobernadores, y eso me parece que les juega muy en contra. Y es ahí donde creo que Franco puntualmente viene a atender otro nivel de puente, y la mesa que conformaron ahora, si bien parece ser como una medida un tanto suave, sí marca la cancha diciendo que, bueno, pongo esto en la agenda, me lo están marcando. Creo que no solo el mercado quiere algo distinto, sino que también ahí el país lo necesita. Y después, bueno, hay cuestiones internas dentro de La Libertad Avanza que creo que le juegan muy, muy en contra al gobierno, a los votantes, a toda la dinámica de poder asociada a la política, que me parece que le está restando muchos votos. Y bueno, esos votos se traducen en un Congreso más débil para La Libertad Avanza, y con menores posibilidades de cara hacia el futuro de llevar a cabo las reformas de segunda y tercera generación, como constantemente le gusta decir al gobierno. Así que creo que el mercado busca y quiere más consenso y más acuerdos políticos que lleven a una posibilidad de pensar proyectos y un país de mediano plazo. Nau, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el PRO en un comunicado oficial tras la cadena oficial de Milei. Una señal de madurez institucional, ordenar las cuentas y fijar las prioridades con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina. El PRO, mucho más aliado que rival de La Libertad Avanza hoy por hoy, pero recordemos que los partidos irán separados con listas propias en la provincia de Córdoba el 26 de octubre. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.